sea, acá hay una hazaña, o sea, hay una violencia que ya preexistía al ingreso al narco. Sí, y que bastó que a esa persona le pusieran un arma en la mano para que fuera una bestia. El mande es una cosa que nos daba ese repelús, es como era la reacción del gato cuando se siente espantado por algo, pero son dos mundos. La parte masónica deja claro la visión. La presencia norteamericana en México desde todo punto de vista es inmensa y se nota en la calle. La presencia de la religiosidad en la calle, la Virgencita. Por otro lado, hay gente que se asume como pobre, sin embargo ves que traen un iPhone última generación que cuesta muchísimo. Ese dinero que invirtió para comprar el iPhone nuevo lo utilice para pintar su casa, pues no pinta su casa, no mejora el hábitat donde... Se impuso con Juárez y la masonería, un señorito de buena familia conduce alcoholizado, lo para el policía y le dice: ¿usted sabe con quién está hablando? En la ciudad de Buenos Aires, uno hace eso y el policía le responde: ¿y a mí qué me importa? Fracaso del Congreso Anfictiónico de Bolívar en 1826. México no eran los aztecas. Porque apenas los españoles cortaron la cabeza, se cayó todo el sistema. La población más pobre, cuando llegó a trabajar a la ciudad de Río de Janeiro, la Virgencita al pueblo mexicano le dio el pacto. La mirada de tu país desde una perspectiva humana, intelectual, de un amigo, de un turista, es creo que fundamental para entender en dónde estás situado. La mirada de tu país además abarca pues muchas cosas, mucho conocimiento, mucha cultura, mucha historia, y más cuando quien mira es alguien que le gusta el estudio de otras culturas y que además es profesional, es académico y ha estudiado mucho. Y fue un deleite, Eduardo Bior está aquí. Recientemente hizo un viaje a México, también con su esposa, los dos intelectuales de alto nivel, y nos encantó mucho recibirlos. Pero a ustedes les va a encantar más las reflexiones que ellos sacaron de esta vista, de esta visita y de este panorama que ellos vieron, porque esta reflexión no solo involucra a México, sino involucra mucho de la cultura y mucho del devenir en el que estamos sumergidos, geopolíticamente también, por supuesto. Sobre todo, Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que nos compartas pues este sabor de boca desde muchos aspectos, desde el aspecto personal, turístico, pero sobre todo desde el aspecto intelectual, académico, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Eduardo, regresas a Buenos Aires y lo primero que piensas, porque de hecho vas a escribir varios artículos, ¿qué te deja tu visita a México, a la Ciudad de México y a otras partes de la República Mexicana? Te vamos a escuchar y si me permites puedo ir interrumpiendo para irte preguntando cosas que me gustaría que profundizáramos. Adelante, Eduardo, bienvenido, hermano, amigo, aquí a tu casa. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la acogida que nos dieron vos y tu esposa en México, cómo nos
cuidaron, nos mimaron, nos acompañaron. Incluso cuando tuve que ir al médico, me llevaron a una buena médica. Así que todo eso se agradece muchísimo. También muchísimas gracias a todos los amigos mexicanos y argentinos con los que están viviendo en México, con los que estuvimos. También en general al pueblo de México, la verdad que fuimos muy bien recibidos y que no tuvimos ningún inconveniente. Solamente una vez un taxista que para llevarnos del centro histórico al hotel donde estábamos nos estafó escandalosamente, pero fue la única, el único evento desagradable que tuvimos en un mes de andar por toda, fundamentalmente por la Ciudad de México. Nosotros nos concentramos también por razones de edad, de fuerza, de ahorro de energía, nos concentramos en la capital, y desde ahí solamente hicimos una excursión de 3 días a Querétaro y San Luis Potosí, donde mi esposa Alcira tuvo que presentar un libro. Y luego, bueno, todo lo hicimos en o desde la capital. Así que nos embebimos mucho de la capital y de su mundo, en distintos niveles, con conversaciones, con museos y monumentos, recorriendo las calles, hablando con cuanta persona se nos cruzaba por la calle y tenía ganas de conversar. Hemos tenido interesantes conversaciones, por ejemplo, con las señoras de la panadería al lado del hotel que nos contaron muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana de un trabajador pobre de México, y cómo vive. Hemos seguido las noticias, hemos seguido las discusiones. Así que, digamos, obviamente un mes es muy poco tiempo para tener una opinión, una formada. Lo mío son impresiones sobre México en base a lo que vimos, a lo que sentimos, a lo que percibimos, a lo que se nos dio, pero también, por supuesto, claro, en base a todo lo que uno tiene de experiencia y formación, una larga vocación latinoamericanista. Y entonces no es que llegamos como turistas extracontinentales a ver cómo viven los mexicanos, no. Eh, eh, Obviamente, siendo hispanoamericano, uno compara muchas cosas. Es decir, por un lado busca similitudes, en nuestro caso tratamos de evitar el acento, el acento en las diferencias, ¿no? Uy, qué cómico que hablan estos mexicanos, ¿no? Nosotros también hablamos muy cómico, así que bueno. Este, y sí, y ahí sí saltaron a la luz algunas diferencias fundamentales que son significativas por lo menos para toda Hispanoamérica. Brasil ya es un capítulo aparte. Eh, es potentísima la presencia del mundo prehispánico en todo, tanto en la calle como en muchos usos, en muchas costumbres, en la comida, en la geografía, la propia, eh, este, en muchos aspectos de la disposición de la Ciudad de México. Se nota eso. Y por supuesto es muy potente la presencia del mundo prehispánico en la leyenda oficial, es decir, la leyenda oficial del Estado. Eso es muy fuerte.
y ahí justo indagando un poco es donde uno encuentra una peculiaridad que no se da en otros países de América Latina. Es decir, que es la funcionalidad que tiene la recuperación del mundo prehispánico para la constitución de la República Mexicana. Ahí puede ser que discutamos un poco. Sí, a ver, Bueno, doctor. Sí, eh, es dos, muy notorio, pero muy notorio, el silencio público sobre el periodo colonial. El periodo colonial es algo como que surgió, estuvo, pero son pero más de 3 siglos. exacto, exacto, pero no aparece como referencia en ningún aspecto, ni de la cultura cotidiana, ni de la cultura letrada, es decir, son muy pocos inclusive rastreando, es decir, los intelectuales que bucean en ese mundo novohispano, para encontrar explicaciones y fundamentos al México moderno. Es muy poco. Es más, incluso por supuesto, el muralismo hizo toda una idealización del mundo indígena, y lo puso en la misma línea con la Revolución Mexicana de 1910, y en los discursos públicos, eh, es una negación muy grande. Curiosamente, y ahí viene el tema, hay una dicotomía gigantesca entre un aspecto esencial del discurso público, el discurso del Estado, de las instituciones educativas, de los medios, y el discurso popular, que es el problema del sentimiento religioso. Entonces, A ver cómo es eso. O sea, mira, cuando nosotros fuimos a la Basílica de Guadalupe un lunes a las 11 de la mañana, o sea, un día donde en cualquier país católico, muy católico, a misa no van ni los perros. La basílica repleta de peregrinos, de gente que iba a asistir a la misa, de una misa cada hora, y todas las misas llenas, y el sacerdote terminando la misa con el Viva Cristo Rey, Viva México, el, la famosa consigna cristera de los años 20 del siglo pasado. Por supuesto, todo el auditorio acompañándolo, ¿eh? No es que alguien se quedó extrañado. Entonces, eh, ahí hay una recuperación de la tradición hispano-indígena. Podemos cuestionar todos los contenidos ideológicos, las manipulaciones ideológicas que queramos, pero son dos mundos. Son dos mundos y es muy notorio en cualquier lado, es decir, la presencia de la religiosidad en la calle, es decir, es enorme, es incomparable con otros países de Hispanoamérica. Es mucho más masiva y mucho más imponente. ¿y esto Este, por qué crees que se deba? ¿A qué crees que se deba, Eduardo? a ver, ahí entramos eh, eh, en temas difíciles. Es decir, para empezar, obviamente la
ideología del Estado mexicano es la ideología que se impuso con la reforma liberal de Juárez en 1857. Se impuso con Juárez y la masonería y quedó como ideología oficial del Estado, y fue impregnando, en tan largo tiempo, fue impregnando todas las instituciones políticas y civiles. Eh, este, es el fundamento obviamente, de procesos muy importantes. Es decir, México se ha hecho y está haciendo un proceso revolucionario liberal que no se ha dado en ninguna parte del mundo. Es una cosa extrañísima, porque las revoluciones liberales conocemos las de Europa, siglo XIX, y después se acabaron, y punto. Después, claro, ya dejaron de ser revoluciones y se convirtieron en regímenes conservadores destinados a mantener el poder de la burguesía que había. No, en México se va renovando el proceso revolucionario liberal en distintas etapas. Y afirmo que ahora está viviendo nuevamente un proceso, una ola revolucionaria liberal. Del liberalismo mexicano, el liberalismo social tal como se perfiló en la Constitución de 1917. Ese es un liberalismo con reconocimiento de cierta conmiseración social, ¿no? Sin distribución de la propiedad, sin afectar nunca a la propiedad, sin afectar las relaciones profundas, las relaciones profundas de poder, pero sí tratando de sacarse de encima las oligarquías que se forman reiteradamente. Es Pero decir, detectas algo fascinante, una narrativa del Estado que se funda prácticamente en el 1850 y tantos, donde la parte masónica deja claro la visión de uno de los presidentes, Benito Juárez, y esa está presente hasta el día de hoy. O sea, esa no ha cambiado, han cambiado partidos, pero esa no ha cambiado. Eso es por un lado, corre por un lado. Y por el otro, no me queda claro, o creo que ahí vas, lo vas a explicar, por qué además es tan potente lo que tú ves y que no ves en otros países. Eh, esta fuerza religiosa que está presente en muchos eh, en muchos colores del México que ves. Me parece impresionante porque además con el parteaguas que hace Benito Juárez, o que significa Benito Juárez hace 2 siglos, es la separación de la iglesia y el Estado. Eduardo. mira, hay una cosa eh, muy importante. Eh, la, la revolución de independencia mexicana no fue revolución. Es decir, México se independiza por un arreglo de las élites coloniales. Es decir, a pesar de los esfuerzos de Hidalgo Morelos, el que hace la independencia es el jefe de las fuerzas realistas en México, con el intento después fracasado de proclamarse emperador. Bueno, ese es otro problema, pero es un arreglo de élites. Eh, eh, lo que hacen las sucesivas oleadas revolucionarias es un recambio de élites. Es decir, si miramos la composición de la élite dirigente que surge de la reforma liberal del 19 o de la que surge, o por ejemplo la composición de los generales revolucionarios que afianzan el poder en los años 20 del siglo pasado, son
es como un juego de intercambio de piezas entre élites regionales que corresponden a modos de inserción de México en la economía mundial capitalista. Es decir, de repente cambian los ciclos económicos y, a ver, para decir algo, en Chiapas los alemanes empiezan a cultivar café, digamos. O sea, a nadie se le ocurría a principios del siglo XIX cultivar café en Chiapas, lo hacen los alemanes a fines del XIX. Es decir, tienen un café excelente, pero eso hace surgir una determinada élite regional. Y así pasa con muchas. Lo mismo con la ganadería, lo mismo, es decir, con determinados productos de exportación, el Enequén en Yucatán, etcétera. Es decir, va girando según las épocas. Es decir, México tiene esa particularidad que su integración al mercado mundial, a la economía mundial capitalista, desde el principio, desde el siglo XVI, no se da, es decir, se articula a través de la capital, pero no tiene su centro económico en la capital. Solamente ya en épocas muy modernas del siglo XX comenzó la Ciudad de México a tener una importancia económica más grande. La importancia de la Ciudad de México es una importancia estratégica de carácter político, económico y cultural, que es ser el nudo entre la comunicación con Asia y la comunicación con Europa. Es decir, ahí más se mantiene todavía la vieja estructura novohispana. Cuando el galeón de Acapulco era el que llevaba los productos chinos a Europa pasando por México. Y le llevaba el metal americano a China, que no tenía metal. Entonces la Ciudad de México adquirió su importancia, y eso es el otro descubrimiento que hicimos, que México es el centro de Hispanoamérica, porque la Hispanoamérica colonial durante 3 siglos se organizó en base a México, mucho más que en base a Perú. Muchísimo más. Lima nunca tuvo la importancia que tuvo México. Y esto se Este, da y la ruptura, sí, perdón, sí. y que la ruptura con México, o sea, el fracaso del Congreso Anfictiónico de Bolívar en 1826 es el verdadero drama de Hispanoamérica. Porque entonces no hay en esta gran importancia que describes del núcleo la, novohispano, pues no hay alguien con tanta fuerza contestatario para los poderes mundiales, sobre todo para Estados Unidos, me imagino. Por eso es el gran drama con lo que dices de Bolívar, pregunta. Y dos, me imagino que esta importancia la adquirió no solo por la decisión o por el entramado histórico entre la España antigua y la pugna con los Estados Unidos, sino también por el aspecto geográfico. La Ciudad de México está muy cerca del Golfo de México, muy cerca relativamente a como estuviera Lima del Océano Atlántico, entonces tiene como dos salidas al mar y la geografía creo que es muy importante, más que además está más cerca de Washington, no lo sé. Eso es una parte, la otra parte es, el, es la, aunque se destruyó mucho en la primera etapa del periodo colonial, la infraestructura agrícola comercial que habían montado los pueblos indígenas. Es decir, había una estructura, había redes, había información, había una enorme población que no había en otras partes de América. México, es decir, tengo entendido que tenía cerca de 15 millones de habitantes, sumando la parte mesoamericana y la parte yucateca. Es enorme, en el resto de América no había ni por casualidad tantos habitantes. Son muchos elementos civilizatorios que estaban
que estaban ya sentados y cimentados mucho tiempo antes de que llegaran los españoles, y que a pesar del destrozo que hicieron los españoles y sobre todo de la masacre que se produjo sobre todo por las pestes y por la ruptura de los circuitos mercantiles, siguió determinando la economía colonial por lo menos hasta el siglo XVIII, y yo creo que más. Entonces, si México eh, tiene la importancia de, de ser el punto de reunión de Hispanoamérica. Por eso es que Hispanoamérica sin México nunca puede unirse, y México sin Hispanoamérica nunca puede hacerle frente a los Estados Unidos. Y esa será pregunta para el final. ¿Y lo van a dejar? Porque pues yo no veo a México alineado con los BRICS. No tendría sentido en este momento. Claro. Es decir, desde el punto de vista estratégico sería una tontería. Que mantenga buenas relaciones es otra cosa, pero por más que los BRICS son, como yo lo llamo, un club de buenas maneras en la política internacional, es decir, no son un bloque político y económico, como se lo pinta muchas veces. Ya el hecho de que ahí se dialogue paritariamente, de igual a igual, se dialogue sin imposiciones y sin relaciones de dominación, ya eso para México, es decir, la situación de México sería imposible. Es decir, México está firmemente imbricado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero tiene la virtud y la suerte de también mantener excelentes relaciones con China, lo cual le da, hablando en términos futbolísticos, un juego de cintura que los canadienses no tienen, ni pretenden tener tampoco. Es decir, México se puede permitir un montón de desaires a los Estados Unidos porque los Estados Unidos necesitan a los chinos que están en México. Este, Qué, 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 es eso, qué es eso. Es importante, decir, qué importante. se necesitan mutuamente, pero la relación, a pesar de eso, la relación es de subordinación, sobre todo obviamente en el aspecto militar, y en el manejo siniestro que los Estados Unidos hacen del narcotráfico y de la migración. Eso que le crea a México muchísima dependencia, porque si México se hace muy, muy el independiente, es decir, los Estados Unidos simplemente elevan un poco la demanda de droga, y en México se produce el caos, Claro. porque el mercado proveedor pasa, es decir, las líneas de suministro pasan a través de México. Y lo mismo con el tema migratorio. Lo vemos, lo vemos ahora, es decir, si Estados Unidos hace todavía más presión que podría hacerla, México se va a ver en una situación muy, muy difícil. No te voy a dejar avanzar porque creo que esta no me la has contestado, la puerta que viste tú, que abriste. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué viste que la expresión religiosa, cristiana, católica, es muy potente Por ahí empecé. en cada esquina de México de las que viste? ¿Por qué? Yo justamente a lo que dije sobre las olas de la revolución liberal en México. Es decir, la constitución del pueblo mexicano moderno
se ha dado en un juego de negociación y compromiso con las élites liberales. Tú me das, yo te doy acatamiento, pero si no me das, no te doy acatamiento. Y una, digamos, y la fuente de la resistencia a la, primero que el discurso liberal es un discurso no popular. No existe en ninguna parte del mundo un pueblo liberal. Eso no existe. Ni siquiera en la mejor época del Imperio Británico, la mayoría de los británicos era liberal. Nunca. Este, por definición, por el carácter individualista de la ética y la moral liberal. Entonces no puede ser popular. Puede tener acatamiento y seguimiento, pero eso ya es un contrato. Yo te sigo en la medida que, pero si no me das, dejo de seguirte. Y lo hago sentir de distintas maneras. ¿Y cuál es mi fuente para garantizarme, para garantizarme mi relativa independencia? La Virgencita. ¿Por qué? Porque la Virgencita a mí al pueblo mexicano le dio el pacto entre las élites criollas pobres, es decir, entre la población criolla, hija descendiente de españoles, empobrecidos o de baja clase media, y el resto del pueblo indio, porque además es el reconocimiento simbólico del, del indígena mexicano, en las facciones, en la figura de Juan Diego, es decir, hay muchos elementos simbólicos de reconocimiento, de decir existe. No, no negamos que existe, no negamos que esta es una nación indígena. Si no es una virgen blanca de ojos celestes. Y eso es fundamental. Entonces es un fundamento de identificación enorme sobre cuya base se negocia y si se ponen muy malos se pelea. Pero lo posible se negocia. Y es un juego de demanda, de oferta y demanda. Y me encanta siempre cómo lo relatas y cómo lo describes. Otro de los puntos importantes en un contraste con otros pueblos latinoamericanos, por ejemplo, sobre todo de Argentina, llegas y por supuesto que como en cualquier parte del mundo hay gente tramposa, ladrona, pero también te encuentras mexicanos que te dicen pase por aquí, a su merced, mande, dígame, con mucha amabilidad, pero que en la estructura lingüística viene también una parte como de sumisión. ¿Esto a qué se lo debemos y cómo lo enfrenta un argentino estudioso que dices, a ver, Eduardo? Mira, no es un argentino en sentido vago, sino es un argentino que pertenece a una tradición. Argentina tiene dos tradiciones absolutamente partidas y enfrentadas desde hace 200 años y que no se ponen de acuerdo. Es la tradición autodenominada liberal, que no es liberal, sino que es una tradición conservadora, reaccionaria, vinculada fundamentalmente a una cultura de tipo colonial, de sometimiento, pero extendida en amplios sectores de clase media y actualmente también, por desgracia, en sectores populares, y una cultura nacional popular que viene desde el periodo colonial y ha ido adquiriendo distintas formas a lo largo del mundo. Yo pertenezco y estoy enraizado en la cultura nacional popular democrática. Y para mí, esta cultura durante largos años, no solamente bajo el peronismo, sino inclusive a pesar de la represión política posterior durante las décadas
hasta los 30 años, hasta el golpe de la dictadura cívico-militar de 1976, logró impregnar gran parte de los tratos y de las formas sociales y cotidianas. Es una cultura, yo no la llamaría quizás, a ver, está entre democrática y plebeya. Es decir, plebeyo es para mí aquella cultura que no respeta ninguna jerarquía. Y eso obviamente es nocivo para el funcionamiento social porque entonces no hay regla que valga. Yo soy partidario de reglas democráticas, de una cultura democrática, pero con reglas. Pero está ahí, está ahí. Lo que no existen son las jerarquías, es decir, no hay en en, en el reconocimiento, digamos, en la cultura argentina, no, así, hay una anécdota, una imagen muy repetida hace muchas décadas, que dice, qué sé yo, en la ciudad de Bogotá, un señorito de buena familia conduce alcoholizado, lo para el policía y le dice, ¿usted sabe con quién está hablando? Y el policía se asusta y se retira. En la ciudad de Buenos Aires, uno hace eso y el policía le responde, ¿y a mí qué me importa? Es decir, no es que el policía sea democrático, no, probablemente esté tratando de cobrar una coima, pero este, pero no hace distinción de jerarquías. Entonces, para nosotros, el mande es una cosa que nos daba ese repelús, es como era la reacción del gato cuando se siente espantado por algo. Porque para nosotros en el trato cotidiano no podemos aceptar que un trabajador, por ser trabajador, a mí que soy un hombre de clase media, me esté diciendo mande. ¿Es herencia de la Es, esclavitud o qué? Yo creo que en México, que es por un lado una herencia colonial, este, por el otro lado es lo que te repito, que los sucesivos procesos revolucionarios en México fueron de renovación de élites, no fueron de instauración de un México popular. Este, Es que eh, lo que estás y tocando, Eduardo, perdóname que te interrumpa, es muy delicado porque un mexicano en promedio te va a decir, no, 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 Eduardo, no conoces, lo que pasa es que somos muy amables y por eso te decimos, mande, señor Eduardo, dígame en qué puedo servirle, mande. Otro te va a decir, bueno, que en Argentina son más evolucionados en la cuestión del respeto a los derechos humanos. ¿Qué contestarías a esas dos preguntas, Eduardo? a las segundas digo que no. No, porque cada uno, a quien le caiga que se ponga el sayo. En Argentina hay suficientes violaciones cotidianas de los derechos humanos, por más que haya habido una época en que hubo un discurso oficial de promoción de los derechos humanos que me pareció muy bien en parte, en algunas otras cosas no. En el modo en que entendió los derechos humanos no estoy de acuerdo, pero es otra discusión. Y respecto al tema de la cordialidad, hay muchas otras formas de la cordialidad. Este, es decir, ya el dígame es diferente al mande. Es decir, el, el que necesita es diferente al, al para servirle. Son cosas diferentes. Es decir, es producto, por un lado te digo, de resabios coloniales,
por el otro lado, algo que nosotros dos hemos conversado un par de veces durante nuestra estadía en México, que es la influencia impresionante que ha dejado la invasión francesa y los modos de la corte austríaca, a pesar de que duró tan poco tiempo y que al emperador lo fusilaron. Este, Es decir, es impresionante, es muy notorio, yo no conozco la explicación, por qué ha incidido, si 5 o 6 años de presencia francesa en México y hace tanto tiempo han tenido tanta importancia sobre una cantidad de usos y costumbres que yo no los llamaría cortesanos, es decir, sí, usos y costumbres cortesanos, también algunos temas, por supuesto, en lo musical, ahí no hay ninguna pregunta porque en el siglo XIX, en el siglo XIX tardío, precisamente la música vienesa, por el prestigio que tenía, sirvió de modelo para organizar todas las músicas populares del continente, todas. Es decir, eh, ya sea por el vals o por la polka, o, en todo el continente hay formas tomadas del vals y la polka. Eso a mí no me llama la atención. Pero sí, digamos, respecto, qué sé yo, por ejemplo, los trajes charros, este, es muy curioso. Y por supuesto, hay muchas costumbres y usos, ¿no? Comentábamos cómo hasta hace no tantas décadas se saludaba a la dama con el besamanos. Ujú. Este, Son cuestiones que no se ven en otras partes de Hispanoamérica y que tuvieron su influencia imperial. Pero bueno, eso lo dejo para los estudiosos específicos de la cultura mexicana. Espero que alguien alguna vez me responda o que me traigan el libro, que me aclare por qué incidió tanto esos 5 años de invasión francesa con corte austríaca. Pero bueno. Oye, Eduardo, voy a hacer una distinción de una pregunta a otra. Por supuesto que te voy a preguntar qué es lo que más te gustó o varias cosas de las que te gustaron muchísimo y cuáles fueron las cosas que más te desagradaron, que dijiste no. Pero antes de que me contestes esa pregunta, ¿qué es lo que más te impresionó al llegar y al irte de México? O sea, ¿qué te llevas como lo más impresionante? Que esto no es necesariamente que te haya agradado o que te haya desagradado, puede ser desagradable o puede ser agradable. ¿Qué es lo que más te impresiona? La masa, es decir, la multitud. Es impresionante cómo se siente en la Ciudad de México la concentración de población de un país, además, importante en población, 140 millones, y que sigue creciendo, a diferencia del resto de América Latina, que no crece, que al contrario está decreciendo. Eh, entonces, nosotros contábamos aquí que esa sensación de salir a la calle y estar como que uno permanentemente está en medio de una manifestación, que son masas y masas y masas que te llevan, te traen, te empujan, te traen, te arrastran para un lado y para otro. Es en todas partes de la capital son enormes concentraciones de población y eso es algo que no he vivido. No conozco tantos países de América Latina, pero no lo he vivido en Chile, no lo he vivido en Brasil. Y Brasil tiene 200 y pico de millones de habitantes. Es decir, esa masificación, ni siquiera en la ciudad de San Pablo, que es la ciudad más grande de Brasil, se encuentra esa masificación. Eso es muy notorio. Este,
digamos, eso es lo particular. Respecto a lo que más me ha agradado, y es mucho, los colores, la, los sabores, a pesar de que obviamente como buenos argentinos no pudimos probar los platos picantes, no nos daba. Este, eh, la, es el- bueno, incluso dentro de la ciudad la naturaleza es imponente. Esa presencia, claro, yo vengo de una ciudad en el llano, a orillas de un río tan enorme como si fuera un mar. Entonces, es decir, la presencia del paisaje aquí se da por la inmensidad, es el horizonte sin fin. En cambio, decía, en plena Ciudad de México, es decir, es permanente la referencia de las montañas y permanente la referencia, es decir, la referencia de los cambios, los parques, las plazas, eso es muy llamativo. Es decir, la cantidad y calidad de parques y plazas en la Ciudad de México. Este, eh, bueno, por supuesto me fascinaron, fascinaron como buen curioso de la historia y de las culturas, me fascinó, a pesar de su ideología conservadora, el Museo de Antropología e Historia. Me fascinó el Museo del Templo Mayor, que me pareció extraordinariamente bien hecho, muy bien hecho ese museo. Este, y después eso, el vivir el recorrer una ciudad que cambia permanentemente. Cada cuadra que haces es otro paisaje urbano, es diferente. Desde los barrios residenciales hasta el centro histórico, con el peso que tiene justamente en el centro histórico el pasado colonial, este, eh, a, a lugares más mezclados, y la presencia de la naturaleza en la ciudad dada simplemente por los desniveles, producto tanto del lago que la subyace como de los sismos, ¿no? Esas son cuestiones que me llamaron muchísimo la atención y este, que obviamente trae sus dificultades cuando uno es mayor y no camina ya tan bien. Había que ser medio atlético para moverse y no tropezarse, pero era muy notorio que cuando uno sabe que eso no es por descuido, sino porque la naturaleza está trabajando en la ciudad, es curioso y llama la atención. Me parece eso también muy destacable porque a diferencia de muchas otras ciudades o de muchos otros países, por ejemplo en la Ciudad de México y también en muchas ciudades dentro de México puedes encontrar una amalgama de todos mezclados con todos, un barrio mega rico que su muro o su pared roza con un barrio muy pobre, a diferencia en otras ciudades del mundo en donde, bueno, los barrios de lujo están como por allá y están más separados que los barrios de la clase media, sino que aquí está como una ensalada, ¿no? Y Eso eso, era también muy llamativo, sí. y eso se explica por alguna perspectiva social, económica, histórica, Eduardo. Bueno, ahí hay que saber, hay que conocer la historia de la apropiación del suelo en la Ciudad de México. Bien. Este, eh, es decir, si yo tomo como comparación otra ciudad muy grande como es Río de Janeiro, es más fácil de explicar en el sentido de que la ciudad de Río de Janeiro está cruzada por cadenas de cerros, ¿no? Entonces,
la población más pobre cuando llegó a trabajar a la ciudad de Río de Janeiro se encontró con que no había lugar en la parte baja. Mm. Entonces fue escalando los cerros. Entonces uno se encuentra en medio de un barrio aristocrático como es Tijuca, Rosinia, que es una de las favelas, que creo que es la favela más grande de Río de Janeiro. Así que baja así hasta la calle, y en la calle del otro lado ya hay edificaciones de clase media alta. Si se han cruzado, se han chocado. Pero ahí se explica claramente, por la geografía social de la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, yo no lo sé, no lo puedo, no tengo cómo explicarlo. Pero es muy llamativo, ¿no? Que incluso recuerdo que te llamábamos y decían, mira, pasas una calle y ya estás en un barrio de lujo y pasas otra calle y ya regresas a un barrio Claro, si eso en pesado, Buenos ¿no? Aires no sucede. Claro. En Buenos Aires los barrios de lujo se han ido alejando, incluso han ido abandonando la ciudad hacia los suburbios del norte. Bien. Ujú. A ver, ¿y qué es lo que más te provocó repulsión o dijiste, no, esto fue más desagradable, esto no me gusta? El smog, el smog, la contaminación del aire. Yo sufrí mucho en la Ciudad de México por razones propias, porque tengo un déficit respiratorio, sufrí mucho, tanto la altura como el smog. Es decir, la falta de aire es algo muy notorio. Y un poco Este, más general, Eduardo, porque también fuiste a San Luis Potosí, a Querétaro, ¿también encontraste lo del smog o también hubo ciertas cosas que no te no, ahí gustaron? no, no, no. Lo que pasa es que en ambas ciudades estuve tan poco tiempo que es difícil decir algo. En general, nuevamente, para mí, como argentino, con mi mentalidad, este, eh, sí, con mi sangre rebelde es muy difícil soportar las jerarquías de clase y etnia, es decir, donde se nota que el que es pobre, pobre, y que además se conduce como pobre, pobre. Eh, es decir, en Argentina todavía, hasta que empezó el último gran ciclo conservador con Macri en 2017, o sea, el gobierno intermedio Alberto Fernández no lo modificó, y el gobierno actual, que es de un gran descenso del nivel de vida de la población, las encuestas daban que el 70% de la población argentina se consideraba de clase media. No importa, uno lo miraba por estratificación, probablemente no, pero en la percepción se consideraban de clase media. En México no. En México los pobres se declaran pobres y se manifiestan pobres. ¿Y Y eso se qué conducen significa? una aceptación una aceptación de las jerarquías sociales, escritas y no escritas. Es decir, la idea de esto no se va a modificar, y supongo que los más conservadores también estará él, no se tiene que modificar, por supuesto, ¿no? Pero aún en los que aspiran a, a a mayor bienestar y demás para sus hijos, una mejora. La idea es que puedes ganar dinero, puedes mejorar tu perspectiva de consumo, pero vas a seguir siendo un pobre. Esto nos los metieron desde hace mucho, ¿no? Y esto es grave porque es una perspectiva del mundo. Y por el otro lado, eh, son dos preguntas. O sea, ¿cómo se reproduce la narrativa? Oye, pero si estás más o menos bien, no, soy pobre. O sea, no alcanza, nunca alcanza.
por un lado. Y por el otro lado, hay gente que se asume como pobre, sin embargo ves que traen un iPhone última generación que cuesta muchísimo, pero también se asume como pobre y además vive o reproduce, y esto lo comentábamos, en vez de que ese dinero que invirtió para comprar el iPhone nuevo lo utilice para pintar su casa, pues no pinta su casa, no mejora el hábitat pequeño donde vive, pero sí trae unas zapatillas deportivas, unos tenis, como se dice aquí en México, que son muy caros, y un iPhone que es muy caro para el contraste de la habitación en donde él habita. Eduardo. A ver, sin conocerlo en profundidad en el caso de México, a nivel mundial, ese tipo de conductas de consumo en, en sectores populares es una actitud de revancha. Es el llegar a la calle y mostrarte. A ti que eres de clase media, te voy a mostrar. Yo, tú eres de clase media, pero mi teléfono es mejor. Mis tenis son mejores. Son actitudes vengativas, es decir, esconde un trasfondo de violencia muy grande, porque lo que hay no es el deseo del ascenso social, sino el deseo de la revancha. Apenas pueda, yo a este se la paso. Wow, que, me Y encantó. algo de eso, por cosas que me han contado gente que investiga el tema, algo de eso puede verse en ciertas conductas de los soldaditos del narco. A ver, eso es muy interesante. No digo de los jefes, pero los soldaditos. No, ciertos gestos de violencia innecesaria, de crueldad. Sí, los informes sobre los hechos que han acontecido en México desde la época de Felipe Calderón, son terribles y uno se pregunta el porqué de esto, ¿no? O sea, acá hay una hazaña, o sea, hay una violencia que ya preexistía al ingreso al narco. Es decir, y que bastó que a esa persona le pusieran un arma en la mano para que fuera una bestia. Es decir, ese tipo de determinados ejercicios de la crueldad no se realizan, es decir, no se realizan por una orden. El capo narco le puede decir, bueno, ahora le cortan las orejas y hace tal cosa. Sí, pero cierto exceso de, más allá de la funcionalidad criminal que pueda tener el hecho, es decir, te muestra que es una descarga del individuo sobre ese objeto que inerme, esa víctima imposibilitada de defenderse. Este, Eduardo, pesa mucho la historia en ese sentido, y esto que tocas es medular para lo que estamos viviendo en la actualidad. Pesa mucho la historia, es una venganza histórica de ciertas clases sociales, o mucho más allá. Y esto tiene que ver con el imperio, por ejemplo, azteca, que ha sido de alguna forma sacralizado en muchos textos históricos. De hecho, pues mucha gente en el mundo nos dice aztecas. A ver, Eduardo. Uy, me estás metiendo con un debate que recorre la cultura mexicana desde hace 80 años. Si es Octavio Paz, la, la, la la compulsión a reiterar el sacrificio humano. Yo no lo creo. Es decir, no lo creo porque esas, ese tipo de compulsiones psicóticas, porque son psicóticas desde el punto de vista psicoanalítico,
es decir, disociativas, es decir, de que se evaden y niegan la realidad y los límites de la realidad. Primero que no tiene nada que ver con el sacrificio ritual de los aztecas. Es decir, ahí no hay sacrificio, no hay un sacrificio, no hay ritualidad, no hay ningún tipo de sacralidad. Segundo, que en el medio han pasado muchas cosas. Y no todas las muertes de México han sido iguales, ni todos los asesinatos han sido iguales. Yo creo, digamos, que la barbarie que se ha producido en los últimos 20, 25 años es muy específica. Es muy específica y no tiene que ver, por ejemplo, en forma directa con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas 1968, porque ahí fue el ejército que fue y disparó contra los estudiantes. No es. Violencia no es igual a violencia. Hay distintas formas y funciones de la violencia. Yo creo que hay que ponerla en contexto de época, de una gran época, y ver si qué le ha pasado a México. Ahí sí yo diría que le ha pasado a México a partir, digamos, de la crisis del proyecto, de la capacidad integradora y cooptativa del PRI. Es decir, cuando con la crisis de la deuda en 1982, es decir, el PRI empieza a perder capacidad de cooptación y de control social, creo que quedan demasiados sectores expuestos y reproducen su propia dinámica. Es decir, mi visión en general es siempre más política que sociológica. Es decir, lo cual no quita que tu pregunta debería responderse también desde una perspectiva antropológica y sociológica, ¿no? Bien, pero no quería que... otra de las... dijiste hace rato que el Museo de Antropología más conservador, ¿por qué? Y ahí me ligo a la parte histórica que recuerdo que me dijiste que pues como que no simpatizabas mucho, digo esto no tiene nada que ver con el México actual, pero que no simpatizabas mucho o no te llamaba tanto la atención así de, con la costumbre del imperio azteca, porque en México el imperio azteca pues fue de los últimos imperios, pero había muchas civilizaciones o muchos pueblos diferentes a los aztecas alrededor de ellos y en el tiempo también para atrás. ¿Qué te deja esta visita? ¿Qué te deja el aprendizaje en la cuestión histórica con los aztecas, Eduardo? Bueno, en principio, a mi esposa y a mí nos llamó mucho la atención un cuadro explicativo creo que está en la entrada al primer piso del museo, donde, claro, en las salas de los pueblos actuales, donde dice directamente que cuando se construyó el museo, en 1964 se inauguró, se partía de la base que los pueblos indígenas iban a desaparecer y que entonces era necesario conservar testimonios de ellos. Bueno, lo mismo se hace con las distintas etapas y regiones de la historia de México. La visión es conservacionista, es decir, no hay un intento de interpretativo de explicarlo en relación a la historia de México. Es algo así como que, bueno, nosotros tenemos la historia de México, no se sabe desde cuándo, además no es función de ese museo. Entonces,
Y antes de la historia de México existieron estas cosas, que están ahí expuestas. Las mostramos, las describimos, en ese sentido, chapeau, es decir, son descripciones muy bien hechas, muy detalladas, realmente, es decir, en los 2 días que estuve en el museo he aprendido barbaridades, pero es descriptivo. Es decir, el museo no intenta entender ni intenta sugerir al público relaciones con el presente, que es la función pedagógica de un museo, establecer nexos con el presente que el espectador no informado está viviendo. Muy buena, muy buena crítica, Eduardo. Y la cuestión de los aztecas. Bueno, a ver, es un tema complejo para empezar. Para empezar, yo soy muy crítico de los dos grandes pueblos americanos que organizaron imperios tardíos, es decir, tanto los aztecas como los incas, porque su nivel de centralización, su nivel de planificación y su colectivismo, es decir, su intromisión en la vida de las personas y de las comunidades. Por un lado, sí, en el corto plazo fue muy eficiente. Eh, en el largo plazo fue una catástrofe, porque apenas los españoles cortaron la cabeza, se cayó todo el sistema. Es decir, fue imposible organizar la resistencia. Y eso fue un proceso muy reciente y muy nuevo. Es decir, pensemos, digamos, que el momento, digamos, la expansión azteca comienza en el siglo XV y la expansión inca también. Y son más o menos los mismos años, 1435, 1440, por allí, es cuando comienzan a expandirse ambas. ¿Por qué la coincidencia? Eso yo no lo sé, pero es muy llamativo. Si contrastamos eso con toda la larga historia de América antes, porque claro, nosotros miramos las piedras, pero antes de las piedras hubo mucha cultura. Tenemos 35.000 años de cultura. Es decir, los seres humanos no eran estúpidos antes. Es decir, y los seres humanos no empiezan a ser inteligentes cuando hacen la pirámide del Sol en Teotihuacán. Esa pirámide es posible porque hay una experiencia y un saber acumulado de mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Tú crees que haya una narrativa conveniente se haya nada más enfocado en la derrota azteca a propósito, para no decir una persona, una narrativa conveniente que se haya enfocado en la derrota azteca para victimizarlos y satanizar algo? Sí, tanto como primero los españoles se enfocaron en su victoria sobre los aztecas para realzar su triunfo, es decir, el discurso anti-español, porque el discurso oficial mexicano hoy todavía es muy anti-hispano, el discurso anti-español reivindicó a los aztecas para condenar a los españoles. Pero es mucho más complejo el tema de la conquista. Por supuesto, la conquista fue una barbaridad, pero los españoles, es decir, no nos olvidemos que una parte muy importante de la población de México colaboró con la conquista y colaboró activamente. México no eran los Tlaxcala, aztecas. claro, claro, claro. Es decir,
Lo de Malinche no es tan fácil como que Malinche traicionó a los suyos. No, Malinche no traicionó a los suyos. Malinche era tlaxcalteca. Ella defendió a su pueblo, que venían peleando contra los aztecas desde el primer momento. Encontraron un buen aliado, aprovecharon. Ellos no podían saber lo que iba a pasar después. Pero no traspolemos un discurso patriótico de México contra los extranjeros a la realidad histórica de aquella época. Porque en aquella época no había México. Había una confederación de Tlatelolco con Tenochtitlán, con Texcoco, que dominaba a otros pueblos. Y otros pueblos con también derecho de existir. Oye, Y sí. mucha historia, sí. Eduardo, pues ya no te quiero quitar el tiempo. ¿Qué más viste? Pero antes de preguntarte si gustas agregar, porque me imagino que hay como para estar horas, la relación Estados Unidos, no solo política, sino cómo ves presente Estados Unidos al caminar en las calles en México, en el sentido de que o lo aman o lo repudian, la cultura, cómo se ve, a diferencia, por ejemplo, de otros pueblos en América Latina que están geográficamente más lejos, es lo mismo, no es lo mismo, y esto tiene que ver también con parte de la violencia que vivimos, el narcotráfico, la cultura del narcotráfico, es toda una amalgama muy compleja. Perdón por tratarte de que lo Te lo digo muy sintetice. breve. Tengo otro compromiso y por desgracia ya en un ratillo tengo que abandonarlo. Muy brevemente, sí, la presencia norteamericana en México desde todo el punto de vista es inmensa y se nota en la calle. Se nota mucho en la calle, no solamente por la cantidad de turistas norteamericanos que uno ve por todas partes, sino por las referencias históricas, geográficas, de consumo, etcétera. Eh, yo creo que México y Estados Unidos nunca se han tomado el trabajo de sentarse y preguntarse mutuamente cómo se ven. Es decir, de los dos lados, la relación sigue regida por estereotipos. Es decir, para los norteamericanos, los mexicanos siguen siendo los perezosos que duermen la siesta bajo de un árbol, y que son ladinos, son falsos, son bandoleros, criminales, violentos, machistas, etcétera. Y para los mexicanos no le han sacado todavía el jugo a los buenos aspectos de la cultura norteamericana, que algunos los hay, pocos, pero los hay. Este, y realmente no han aprovechado, y sobre todo para México sería muy importante que lo empiece a hacer para reconciliarse con su población en Estados Unidos, para sacarlos del puro folclorismo de comer tacos y cantar rancheras. Ujú. Qué buen punto das y buena tarea para las sociedades mexicanas que viven Y en para los México y las que intelectuales viven en mexicanos, Estados Unidos. y Sí, para los intelectuales mexicanos, que miren menos las bibliotecas francesas, y que miren más al pueblo mexicano en México y en Estados Unidos. Eduardo, pues muchas gracias. Se nos escapa algo, se nos escapa algún punto. ¿Cuál sería tu conclusión? Pues para ya dejarte Mi, ir a conclu- mi tus conclusión es, compromisos. mi conclusión es el asombro, es decir, que México es impresionante y que el peso de México histórico, cultural, social, lingüístico, para la constitución de América Latina es impresionante y es central. Y yo realmente tenía muchos datos sobre la historia y la cultura mexicana, pero
no lo tenía dimensionado de esa manera. Simplemente háganse cargo. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gran abrazo, hermano. Bienvenido aquí a tu casa de nuestra familia y a tu casa México también, por supuesto. Un abrazo y te esperamos pronto. Y ahora cuando vayamos a Argentina, pues también veremos con ojo crítico. Ahí sí que te esperamos. ¿Y cómo? Muchas gracias, Eduardo. Y gracias a ti, recuerda que la comunidad detrás de la razón es esta comunidad que reflexiona y que lo más importante de este programa, lo más importante que escuchaste de Eduardo, no solo es ponerle like o compartir el link, sino sentarte a dialogar. Oye, escuché con tu familia, con tus amigos, con tu hijo, con tu esposa, con tu padre, escuché que dijo Eduardo esto, ¿cómo lo ves? Eso es lo más importante, porque de esos destellos de conversación, de diálogo, es donde nace pues, más atisbos para la conciencia, para construir conocimiento y pues para tratar de ser mejores, claro. Eduardo, un gran abrazo, hermano, nos vemos hasta la próxima. A ti que nos A ves ti en y a tu cualquier... familia. Gracias, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también. Hasta la próxima. Abrazos.